La semana pasada vimos lo que se llamó la siega o la cosecha del Señor. Y hoy vamos a ver posiblemente 15 y si nos alcanza el 16, el 16. El 15 es cortito. Y dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas 7 plagas van a ser las 7 copas. Ya dice, según aquí Apocalipsis, con esto se consuma la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es de las pocas veces que ves ese nombre en la Escritura, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ok, estamos viendo ya, estamos entrando a la parte final de Apocalipsis. Quedan alrededor de otros, si terminamos hoy en el 16, quedarán otros 6 capítulos. Estamos entre 6 y 7 capítulos más. Y ya se está terminando todo lo que es la parte de los últimos tiempos, porque vamos a entrar después a lo que ya no es últimos tiempos, sino ya es la eternidad o el milenio. Últimos tiempos se refiere a los últimos tiempos de la tierra como la conocemos, ¿ok? De lo que la Biblia le llama este siglo y el venidero. El venidero ya comienza con el reinado de Jesús. Ahí ya es el siglo venidero o el siglo postrero o la próxima era, según la traducción que tengas, según el contexto que estemos manejando. Y para este momento, en teoría, ya se ha vencido a Satanás, o está por consumarse ese vencimiento. En el plano histórico, Jesús ya descendió, ya está en su procesión para librar la batalla que se va a librar en el valle de Megido o Armagedón, donde va a poner fin ya militarmente al dominio del anticristo. En ese proceso final se van a soltar lo que aquí le llaman las 7 plagas, que son las copas de la ira de Dios. Esas ya las ejecuta, digamos, Cristo mismo, las va liberando, comandado, ¿verdad? Enviado por medio de ángeles, pero comandado por Jesús. Y vemos que lo primero que dice es que es una visión donde están, podemos dividir 2 visiones. La primera es una visión de adoración,
donde dice que vio en el cielo, vio en el mar, de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, es decir, todos aquellos que han salido victoriosos de la gran tribulación, ya están ahí, es la iglesia básicamente, el pueblo de Israel ya redimido, y aquellos que se hayan guardado, que todavía no pertenecen a Jesús, pero que no adoraron a la bestia y que se guardaron, van a ser después discipulados. Todavía necesitan ser salvados, ser redimidos, pero al menos no están en el grupo que se fue tras la bestia. Y a esto se le llama, los estudiosos le llaman el anfiteatro celestial, ¿verdad? Donde está la adoración de los santos, y se menciona a Jesús como Rey de los santos. Acuérdate que cuando la Biblia usa el término santos, se está refiriendo básicamente a la iglesia, ¿ok? Ya para este punto, te digo, ya el pueblo de Israel que quedaba, ya es iglesia. Por eso ya se está refiriendo a un solo grupo formado por lo que era la iglesia y lo que vino a ser Israel redimido, que ya también es iglesia. Ya no se van a seguir dividiendo, ya en este punto se consuma lo que vemos en Gálatas, cuando habla que Jesús en sí mismo rompió el muro que dividía a gentiles y a judíos, y de ambos pueblos hizo uno. Bueno, esa es la iglesia. Y ya se está refiriendo entonces a Jesús como Rey de los santos, ya que han vencido. Esta parte es muy gloriosa porque habla de esta parte, los que han alcanzado la victoria. Es decir, en otras palabras, los que han permanecido. Acuérdate que la victoria o la salvación, no la salvación como la entendemos hoy, sino la salvación de que ya terminó todo, es prometida para aquellos que permanecen. Aquel que permanece hasta el fin, este será salvo. Y tú me dices, si los que se mueren antes del fin, pues también son salvos, porque permanecieron antes su fin. ¿Me explico? Y aparte ahí se refiere a la salvación, no la salvación que dio Cristo en la cruz, sino la salvación del momento de crisis que están viviendo. Y aquí ya alcanzaron la victoria y están levantando muy interesantemente dos cánticos: el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Ok? ¿Cuál es el cántico de Moisés? El cántico de Moisés es aquel canto que se levanta en el Antiguo Testamento, dirigido por Moisés, ¿verdad? Ese lo puedes ver en Éxodo 15, en Deuteronomio 32. Y ese es un cántico de Israel, porque Moisés representa a Israel meramente. La iglesia no le rinde culto a Moisés como personaje histórico, le rinde culto, Moisés como personaje histórico es fuerte para el judío. Y luego vemos el cántico del Cordero, porque acuérdate que Moisés es una de las muchísimas figuras de Cristo en el Antiguo Testamento como libertador. La figura de Moisés es la figura de un libertador, de aquel que viene y libera a su pueblo para que pueda adorar a Dios. Esa fue la tarea de Moisés. La tarea de Moisés fue sacar al pueblo de Egipto con la finalidad de que adoraran a Dios. Acuérdate que cuando Moisés iba y se presentaba delante de Faraón, le decía: deja a mi pueblo ir, iremos y adoraremos. No nada más era salir, no nada más era el plan de hay que ser libres de la esclavitud, sino que esa libertad de la esclavitud era para que pudieran adorar libremente a su Dios, al cual no podían adorar estando en Egipto libremente,
porque Egipto era una nación idólatra sometida a múltiples dioses. Y Dios se iba a levantar su nación, se iba a formar su nación, lo cual ya había prometido, lo cual ya era parte del plan. Pero cuando ellos salieran de Egipto, no nada más era la libertad física, sobre todo era la libertad espiritual que viene con la adoración. La adoración a Dios nos coloca a nosotros en un terreno elevado, en un terreno de libertad espiritual. Amén. Por eso Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, cuando están en la cárcel ahí en Filipos, a pesar de estar encadenados, a pesar de estar en el no me acuerdo, en el calabozo es la palabra que usa, en el calabozo o en la mazmorra de más adentro, la más profunda, y de estar pegados a la pared con el cepo y con cadenas y haber sido golpeados, ellos están presos en su carne, están limitados en su cuerpo, pero están libres para adorar, libres para cantar, y empiezan a levantar cánticos de adoración. ¿Y cuál es el resultado físico de ahí? Se deja ver una realidad espiritual, y es que las cadenas y las prisiones donde ellos estaban se vienen abajo. Y entonces entran a una libertad ahora física. Ahí vemos una enseñanza, ¿verdad? Que nos muestra eso. No importa nuestro estrechamiento físico, siempre alcanzaremos la libertad espiritual en medida que sepamos adorar al Señor. Y cuando digo sepamos, no me refiero a una forma o a un método, me refiero a desarrollar la capacidad de hacerlo en medio de las circunstancias complejas, en medio de las circunstancias difíciles. Porque adorar a Dios cuando las cosas aparentemente están bien es muy sencillo, o sea, te motiva, te nace, ¿verdad? El cántico de María, por ejemplo, es un cántico de las dos Marías. El primero, el de María, la hermana de Moisés, cuando salen finalmente de Egipto, han pasado el mar, partido a la mitad, se cerró el mar, mató a sus enemigos, puedes ver en el mar vestigios de carros del faraón flotando, los cuerpos de los egipcios ahí, y ella espontáneamente toma su pandero y empieza a exaltar y empieza una adoración general porque les acaba de dar victoria. Pues es muy fácil hacerlo ahí. Miriam o María, el nombre está traducido, pero es básicamente puede ser el mismo. Miriam, Mariam o María. Y hacen este cántico, ¿verdad? Y luego el cántico de María, déjame acuerdo cómo se le llama el Magnificat, así se le llama teológicamente, cuando recibe la noticia de que va a tener ella a Cristo, le nace también una adoración espontánea y hay un cántico de adoración ahí. ¿Por qué? Porque cuando acabas de recibir una palabra, cuando acabas de ver a Dios moverse, cuando las cosas están fluyendo, pues es fácil la adoración. Sin embargo, esta adoración de los momentos finales es muy diferente, porque este cuadro de adoración tiene que ver con la adoración de gente que se ha mantenido fiel en la época más difícil y más oscura de la iglesia, y están expresando adoración ahí, están cantando el cántico del Cordero, pero ya han estado adorando con su vida durante todo el tiempo previo, toda su paciencia son actos de adoración. Tenemos que recordar que adoración va más allá de cantos, va más allá de expresiones artísticas, va más allá de expresiones musicales. La verdadera adoración, y la más importante que la Biblia marca, pues es la obediencia. Pero el sacrificio a Dios es una adoración. Y cuando hablamos de sacrificio, nos referimos al concepto de sacrificio bíblico. El sacrificio bíblico es
darle al Señor algo de supremo valor en nuestra vida por el entendimiento de que Él vale más que aquello que estamos entregando. Por eso cuando le quieren regalar a David unas tierras para que ofrezca ahí adoración, sacrificios literalmente, David dice, no le voy a dar al Señor un sacrificio que no me cueste, ¿verdad? Y no habla, muchos de ahí se meten, no, ves, tu diezmo tiene que costarte y dar para que suba con olor fragante. No es esa la enseñanza es el despojarte de aquello que para ti pudiera ser algo de valor, el darle al Señor las cosas valiosas. ¿Cuáles son las mejores adoraciones que le podemos dar al Señor en una sociedad moderna como la que vivimos, partiendo de la obediencia, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas que más expresan nuestra adoración en tiempos modernos es nuestro tiempo, porque el tiempo es algo, número uno, es un recurso no renovable, no va a volver. Esta hora que estamos invirtiendo, no gastando, porque no es un gasto, es una inversión. Esta hora que estamos invirtiendo este miércoles en reunirnos, adorar, ir a la palabra, es una hora que no va a regresar, no te la van a devolver. Pero también esa hora, o 2 horas, o 3 horas que estuviste acostado de más, sin hacer nada, tampoco va a volver. Y esa hora que a lo mejor perdiste en TikTok, subiendo uno y otro video, y para cuando te diste cuenta ya se fueron 40 minutos, 1 hora, hora y media, tampoco va a regresar. El tiempo no vuelve. Por eso la palabra nos invita a redimir bien el tiempo. Le dice Pablo, ¿verdad, Timoteo? Que deben de andar redimiendo bien el tiempo, es decir, usando bien nuestro tiempo. Así que yo veo 2 maneras de usar nuestro tiempo, o 3 maneras pudiera haber de usar nuestro tiempo para Dios. Voy a partir del más importante. Y el más importante es nuestra comunión íntima con el Señor. Ese es un tiempo que debería de estar en nuestra vida diariamente, yo diría de preferencia calendarizado, organizado si se pudiera. Hay veces que tu vida no te lo permite organizar como quisieras, pero al menos determinado de que vamos a pasar cierto tiempo mínimo de calidad con el Señor, en oración, en lectura de la palabra, en meditación. A veces tal vez va a ser en silencio, pero en su presencia. Si tocas algún instrumento, pues se te puede facilitar estar tocando, adorando. Dicen por ahí la frase de los adoradores, que nosotros tocamos para una multitud de uno, ¿verdad? O sea, nosotros le tocamos a una audiencia de uno, o sea, le tocamos al Señor, ¿verdad? Entonces, ese tiempo debería de estar determinado. Una vez alguien hizo un ejercicio yéndonos demasiado a la ley si quieres, pero dice, si el 10% es lo mínimo que le tenemos que entregar al Señor, ¿cuánto es el tiempo mínimo que tendríamos que pasar con Él según la ley en su presencia al día? Pues 2 horas y cachito, más o menos, ¿verdad? Multiplica 60 por 24, ¿quién trae calculadora? 60 por 24, ahora por punto 10, por punto 10, para sacar el 10%. Entre 60,
2 horas 40 minutos. ¿Sí? Redondealo para arriba, 3 horas, con diezmo y ofrenda. ¿No? Pregunta, no nos agüitemos, ¿verdad? Pero no me respondas. ¿Cuántos de nosotros todos los días pasamos al menos 3 horas con el Señor? ¿Verdad? La gran mayoría no lo hacemos, ¿verdad? No, eso era por cultura. Es cultura de la mañana, de la tarde y en la noche. Pero lo que remarca es una vida de oración. Digo, si fuera por ley, que no es por ley, ¿verdad? Porque es por gusto. Pero pues de nuestro día tendríamos que invertirle al menos eso. Todos los hombres de Dios que han marcado una diferencia en su generación han sido hombres y mujeres que priorizaron su intimidad con el Señor. ¿Sí? Y no lo tenemos que hacer para obtener algo de Dios, es por amor. Entonces, ese es el primer tiempo, la primera ofrenda de tiempo de adoración que podríamos darle. Segundo, el tiempo sirviendo a Dios. Ya es otro tiempo, el tiempo íntimo es tu comunión con Él, pero ahora es tiempo a su servicio, tiempo compartiéndole la palabra a alguien, sirviendo dentro de la iglesia si tienes la oportunidad, o sirviendo al necesitado en alguna forma. El ministerio significa servir. Así que el tiempo en el ministerio sería una forma de ofrecerle a Dios tu servicio como un acto más de adoración. Y tercero, el tiempo, digamos, ya le digo yo, el tiempo de crecimiento, de inversión en crecer, que a veces lo confundimos con el tiempo de intimidad, pero no, el tiempo de intimidad es eso, intimidad. Y el tiempo de invertir en crecer, pues es ya escuchar una clase, meterme una hora a estudiar sobre algún tema, irme de misiones, una clase de hermenéutica, meterte a un instituto en línea, escuchar algo, ver no sé, alguna serie de algún orador que tengas por ahí, pero para crecer, tomar notas, edificarte, ¿verdad? Yo creo que si hiciéramos eso sería un tiempo de bendición, de ofrenda a Dios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le ofrecemos a Dios hoy como adoración en nuestra vida moderna? Pues indudablemente nuestros bienes también entran ahí. Y con bienes es todo lo que tenemos, no solo el dinero, no solo esa parte, sino si tenemos alguna casa, pues que esa casa esté a disposición del Señor para una casa de oración, para una célula, para un grupo ahí. Si tenemos vehículo, que nuestro vehículo esté para servir al Señor, darle raya a alguna persona, a algún hermano, mover alguna cosa que se ocupe, qué sé yo, nuestros recursos, ponerlos delante del Señor, porque a veces somos muy egoístas, ¿verdad? Ustedes no, los conozco, tengo el gusto de considerar que tengo el honor de pastorear una iglesia que sabe brindar sus bienes, sabe abrir su casa, sabe disponer sus cosas, pero la verdad es que hay mucha gente que viene a veces de una cultura del mundo que es muy egoísta, y cuando se convierte al Señor no hace ese cambio, o tarda en agarrar la onda de que tiene que ser así, y seguimos llamándole a las cosas mis cosas, mi casa, mi carro, mi dinero, mi qué sé yo, mi despensa, mi no sé, mi negocio, cuando es la casa del Señor que me permite disfrutar o administrar, el carro que el Señor me ha proveído, el trabajo que el Señor me brinda, el negocio que el Señor me permite desarrollar, etcétera, ¿verdad? Y cambia la mentalidad, no solo de hacer las cosas para la gloria del Señor, sino de realmente decir: Señor, están en tus manos lo que yo pueda hacer con esto para
para ponerlo delante de ti, que tu reino de alguna manera avance. Abrir tu casa para hospedar a alguna persona de la fe, ¿verdad? Me acuerdo comentarios que llegué a escuchar de personas cristianas, voy a decir entre comillas, pero que cuando se les solicitaba algún favor, oye, fíjate que, por ejemplo, tengo una persona conocida que cuando salía de viaje salía a escondidas, no le gustaba decir que iba a salir. ¿Por qué crees? Para que nadie le pudiera pedir ray a donde iba a ir. Y tenía una camioneta, tenía espacio para ir, Dios lo acababa de bendecir, y de hecho yo le hice esa observación, le hice esa jalón de orejas, le dije, oye, fulano de tal, todos ustedes piensan, ¿qué nombre va a decir? Oye, fulano de tal, Dios te acaba de bendecir, no sería lo más ético, lo más justo, lo más natural que tú bendijeras a alguien más si quisiera ir a Monterrey, por poner un ejemplo. Digo, no tienes que avisar, ¿verdad? Voy a ir a Monterrey, ¿cuántos quieren ir? Voy a llegar a la central y en vez de que se suban a Transpaís, yo me los llevo. No, pero el decirle a tu esposa, no quiero que digas a dónde vamos para que no se enteren, para que nadie nos pida, ya estamos hablando de rayar en una actitud, yo le llamo anticristiana, ¿verdad? Antiespiritual. O no, que no sepan que estamos en la casa para que no vengan, y ese tipo de detalles. O mi casa es mi casa, no, yo no la voy a abrir para que se meta aquí quién sabe quién, cuando se pide hospedaje para algún grupo misionero, etcétera. Tenemos que aprender a honrar a Dios con lo que tenemos, mucho o poco. No se trata de que nos salgamos de lo que tenemos, ¿verdad? Y nos endeudemos para... No. Lo que podamos hacer, que se pueda hacerlo de corazón. Cuando yo voy, por ejemplo, a alguna ciudad fuera, veo esas actitudes en los compañeros, ¿verdad? De iglesias en otros lugares. No, pastor, no rentes un hotel, quédate en mi casa, aquí está mi casa, ¿verdad? Y mueven a los hijos de cuarto, ¿verdad? Para que pueda haber ahí un lugar pero lo hacen con gusto, no lo hacen con, ahí viene este vato y lo tenemos que recibir. No, se nota una actitud de bendecir, de hospedar. Así que esos aspectos en los cuales nosotros podemos brindarle adoración a Dios de una manera práctica. Ahora, ¿qué cantaba este nuevo cántico, o este cántico, perdón, de Moisés y del Cordero? Dice el versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá? Es esa forma de pregunta, pero es una exclamación. Este tipo de exclamaciones son exclamaciones de adoración, exclamaciones de... llevan un nombre, de exaltación, ¿ok? Las frases, ¿quién como tú? ¿Quién como Él? ¿Quién como nuestro Dios? Lo que están haciendo es exaltarlo en medio de todo lo demás que existe. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no le temerá al Señor? Llegado a esta hora, ahorita hay gente que no le teme, que vive sin un temor del Señor, pero ya que haya desplegado su gloria, que haya mostrado su poder, que haya mostrado toda su grandeza, ¿quién no le va a temer? ¿Quién no expresará? ¿Verdad? Dice la palabra que los demonios mismos creen y tiemblan, o sea, la misma creación espiritual exaltará por encima de todo a Cristo Jesús, aquel que tiene el nombre por sobre todo nombre. Glorificará, precisamente lo que sigue es, y glorificará tu nombre. Y es interesante esa parte, ¿por qué? Porque es el nombre de Jesús el cual Dios mismo ha levantado por encima de todo otro nombre.
Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué vendrán y te adorarán? Porque recordemos que para ese momento de la historia, en la culminación de los tiempos y lo que es el reino milenial y el tiempo en adelante, el lugar de adoración será el monte de Sión. Las naciones enteras harán procesión a adorar a Cristo en físico, después de haber regresado, estableciendo su centro de gobierno en la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión, en el monte santo. Ahí se van a reunir las naciones enteras, ya no solo el pueblo de Israel, sino ya las naciones enteras, toda lengua, toda tribu, todo pueblo, toda nación se reunirá físicamente a adorar al Señor en ese lugar. Y también habla obviamente de la adoración que brotará ya no solo en procesión, sino desde las naciones a lo largo de la tierra adorando. Y la razón por la que adorarán, me encanta cómo termina, dice, porque tus juicios se han manifestado. Isaías dice que las naciones aprenden justicia por medio de los juicios del Señor. Y los juicios del Señor se han desplegado a lo largo de lo que hemos visto hasta Apocalipsis, los sellos, las trompetas, las 7 copas, toda la manifestación de los tiempos de dolores de parto, etcétera, que son juicios que en su momento, mientras están siendo ejecutados, muchos no van a comprender. Incluso para muchos cristianos les es difícil conciliar al mismo tiempo al Dios de gracia, al Dios de amor, al Dios de misericordia y al mismo tiempo un Dios que ejecuta juicios. Un Dios que digo, se oye fuerte la expresión, pero un Dios que envía a los injustos al infierno, porque al infierno no los envía Satanás, los envía Dios. Es Dios el que está ejecutando su juicio, es Cristo el que va a ejecutar los juicios y va a separar a justos de injustos, y a unos les va a dar retribución de recompensa de gloria, y a otros retribución de recompensa de sufrimiento eterno. Y los juicios que están siendo ejecutados en la tierra no son por el anticristo. El mismo anticristo está siendo golpeado, él y su gobierno, por los juicios del Señor. Es Dios el que está lanzando esos juicios. Pero al final de que lo ha hecho, al final de que pasa toda la situación, al final de que ya está todo siendo por ser renovado y ya está manifestándose Jesús en su segunda venida y está a punto de culminar todo, dice, las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Qué increíble que aquello que en algún momento las mismas naciones vean con recelo y con problema, al final brotará adoración de ellos por haber hecho esos juicios. Es cuando, con sus debidas proporciones, pero es cuando cruzamos por una situación difícil que tal vez en el momento no la estamos considerando como algo pues muy padre, pero al pasar el tiempo, cuando ves el fruto de eso, y no necesariamente estoy hablando de un juicio, muchas veces es el proceso de Dios en nuestra vida, puede ser un proceso permisivo o una situación a costa de nuestra consecuencia de nuestras decisiones, pero vemos que al final todo al creyente vemos cumplido esa parte de Romanos, cuando aquellos que conforme a sus propósitos hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan, ¿qué dice la palabra? A bien. Amén. Como en medio de toda circunstancia, de toda dificultad, de toda situación, pasado el tiempo y habiendo permanecido, esa es la clave, estas personas que están haciendo este cántico son los que han vencido, son los que han permanecido, son los que han sido fiel hasta la muerte. El resultado de haber sido fiel, el resultado de haber permanecido es que exaltarás y levantarás adoración aún por los momentos más difíciles por los cuales hayas podido cruzar.
Vas a exaltar al Cordero, vas a exaltar a Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles, y podrás dar un amén, un aleluya. Y si te hacen la pregunta futuro, ¿cambiarías algo de lo que has vivido? Seguramente responderás no, porque aún lo difícil que me ha tocado vivir ha formado este corazón en medio de la permanencia para adorar al Señor. Como decíamos el domingo, ayer me llamó mucho la atención porque ayer en la junta de pastores que tenemos cada martes en línea, compartió el pastor Homero, líder encargado de los ministerios de misericordia, y él hablaba precisamente de adorar a Dios y de permanecer fiel en medio de la crisis, y compartía el tiempo que él estuvo enfermo de cáncer y cómo Dios lo llevó por un proceso donde en medio de esa circunstancia lo conoció más, vio su mano, vio su misericordia. Él cuenta, por ejemplo, que él vendía seguros, y parte de su malestar era que no iba a poder, por su tratamiento, no podía salir a la calle a vender seguros. Y dice, y nunca me faltó el trabajo. Dice, Dios hacía que me empezaran a marcar a mi casa gente buscando seguros. Hoy es que andaba buscando un seguro y le pregunté a fulano de tal, y me dijo que lo compró contigo, y pues qué onda, ¿cómo lo consigo? No, pues mándame estos datos, y pues ya se podía mandar por correo electrónico, ¿verdad? Las situaciones, y ya él hacía el pago, le mandaba ¿cómo se llama? La póliza, y luego ya le llegaba a Homero su comisión. Dice, y había veces, dice él cuenta, había veces que yo me sentía físicamente muy mal de ni siquiera poder contestar llamadas, y en ese momento dejaban de entrar. Y cuando me sentía otra vez con fuerzas para contestarlas, empezaba a sonar el teléfono y empezaban a entrar las llamadas diarias, y llegaba el momento del día donde ya no podía contestar y dejaba de sonar, y al día siguiente otra vez, y así Dios me fue proveyendo para los medicamentos, para las quimio, para el sostén de la familia, porque pues era el padre de familia, tenía hijos estudiando, una esposa, y Dios en medio de esas circunstancias se glorificó. Y después también venció el cáncer y se sanó, pero él hablaba de ese proceso, de ese tiempo. Y al final puso la canción de he decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás. Y me llama la atención a mí porque pues, ustedes saben que fue la predicación del domingo, así se llamó la predicación. Y aunque yo no hablaba de seguirlo en las dificultades, hablaba de hacer la resolución de que sí o sí vamos a seguir a Cristo. Y él cuenta, ¿verdad? Yo no lo conté el domingo por el tiempo, pero precisamente ese canto, ese himno de he decidido seguir a Cristo, lo escribió, es un himno que la persona que lo escribió fue misionero en una tribu. Él era parte de la tribu y conoce el evangelio, y en esa tribu donde se perseguía a cualquiera que no adorara a sus dioses, él empezó a compartir de Jesús. Y dice que le dijeron, ¿sabes qué? Lo rodearon a él y a su familia, y le dijeron, vamos a matar a tus hijos si tú no niegas a tu Dios y si no dejas de predicar de ese Cristo que estás predicando, porque mucha de la aldea se estaba convirtiendo. Entonces los más recalcitrantes, los más tradicionales de la aldea se enchilaron, ¿verdad? Y dice que le dijeron eso y que él comenzó a cantar. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y mataron a los hijos. Y le dijeron, ahora vamos por tu esposa. Si no dejas de adorar y seguir a tu Dios, vamos a matar a tu esposa. Y empezó a cantar, no importa el costo, no vuelvo atrás, la otra parte de la canción. Y mataron a la esposa. Le dijeron, pues ya nada más quedas tú, te vamos a dar la última chance. Y cantó la última parte.
¿sí? La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Y lo mataron. Y aquellas personas que estaban viendo esto, alguno de ellos se convirtió, registró las frases y se convirtió en un himno de su época. Y hoy en día lo podemos cantar también. Entonces, no son canciones almáticas de que si estás sufriendo alaba, o sea, es en verdad, es en verdad, ¿verdad? Que fue el precio de la vida de alguien. Así que con esa resolución quisiera terminar el día de hoy, ¿verdad? Poder ser de este grupo de personas que cuando ya ha pasado todo, ya está venciendo Cristo al anticristo, está poniéndole fin a todo, cantan aquellos que vencieron a la bestia, al número de la bestia, a la marca de la bestia y todas las circunstancias habidas y por haber, y están de pie cantando al Cordero de Dios. Mi deseo es que tú y yo seamos de esos. Amén. Que podamos estar ahí y día con día, en las circunstancias que estés viviendo, decir: he decidido seguir a Cristo. Cuando te ofrezcan algo que ponga en mal el nombre del Señor, un pecado, cometer alguna circunstancia, te para el tránsito y te va a poner la multa y te está diciendo: pues usted sabe, joven, ¿cómo nos arreglamos? Decirle al tránsito: he decidido seguir a Cristo, múltame. Ni modo. No, es que voy a hablarle a la camioneta y se va a llevar el carro. Pues ni modo. A mí me ha tocado decirle: si realmente eso es lo que tienes que hacer, adelante. Yo no puedo darte una mordida, ni física ni de dinero. Sí, yo sirvo a Cristo, yo amo a Dios. Y la mayoría de los vatos se agüitan ahí y dicen: no, hombre, con usted no se va a poder, ya váyase, ¿verdad? Porque lo que quieren es sí, pues sí me han multado, digo, pero me han querido que no, por ejemplo, una vez me multaron porque no traía un lateral, me lo acababan de tumbar y lo traía roto en el carro e iba hacia la refaccionaria a comprar el nuevo. Y ahí toma la que se me pareja un tránsito, ¿verdad? Eso fue en Tampico, todavía en moto, como poncharelo. Y oríllese a la orilla, ¿verdad? Y pues ya me orillé a la orilla. Y me dice: no, es que lo tengo que multar, joven, porque esto. Y primero traté de defenderme bien, ¿no? Le digo: oiga, es que me lo acaban de tumbar, mire, ahí lo traigo, voy en camino a eso. No, ni modo, lo tengo que multar. Ah, bueno, pues sus papeles, no, pues ahí están, todo en orden, ¿verdad? Yo tengo la buena costumbre de que si mi licencia está vencida no manejo, entonces siempre la tengo que renovar cuando se vence. Y ya llega el cuate y no, pues papeles y todo, y empieza: no, joven, es que le va a salir cara, ¿verdad? Le va a salir cara, son no sé cuántos salarios mínimo. Y pues en ese entonces yo ni sabía cuánto era un salario mínimo, ¿verdad? Y se oye muy feo. Y yo: no, pues ¿cuánto va a ser? No, pues son como 1,800, 2,000 pesos, joven. No, pues ni modo, pero le puede salir más barata. Le digo: sí, si la pago en los primeros días es el 50%. No, nos podemos arreglar. Digo: no nos podemos arreglar, joven, yo no le entro a eso. Y empezó a presionarme y hasta que llega el punto le digo: es que yo soy cristiano, yo obedezco a Dios, y si yo hago eso con usted, yo le estoy faltando respeto a la autoridad que usted tiene. Se quedó así bien serio y me dijo: entonces no me va a dar nada, ¿verdad? Como que pensó que al principio estaba regateando para ver si le bajaba la cantidad, ¿verdad? Sí, a ver qué onda. Y le digo: no, pues no. Bueno, joven, no, váyase, la verdad es que no merita multa, pero váyase y vaya y póngaselo ya, y no pasa nada, ¿verdad? Y ya se fue. Ahora, han sido varias veces, no nomás esa, pero esa es la que me acuerdo ahorita fresca. Entonces, cuando estés en medio de una situación así, algún ofrecimiento o la flojera te invada,
¿verdad? Estás tan a gusto acostado y en ese momento tienes que pararte y salir e ir a la clase o a algo del Señor, qué sé yo, y tú dices en tu corazón, Dios va a entender si no voy, ¿verdad? Y he decidido seguir a Cristo. Cuando tal vez no te va a quedar mucho dinero después de dar tu diezmo, ¿verdad? Y porque se juntó el recibo de la luz y del agua, que tienen la mala tendencia de llegar juntos luego, ¿verdad? Y justo en ese momento se te tronó una llanta y no sé, y tu razonamiento es, no, pues al fin que el pastor dice que no es por diezmos no nos salvamos, ¿verdad? Que aquí no hay ley de la prosperidad y eso, y pues Dios entenderá. No, honra a Dios con tus bienes, no porque Él te vaya a dar más, sino porque Él es digno. Y vas a ver cómo el honrar a Dios con muchas pequeñas decisiones te lleva a poder decirle que no a la situación difícil mayor.